Por ejemplo, para hacernos una pequeña idea con una distribución que ya le hemos dado más de una vuelta, que no sean cargas puntuales. Pensad en el siguiente problema, que sería decir, ¿cuánta energía tengo yo, cuánto trabajo tengo que hacer para crear una distribución esférica y uniforme de carga? De carga uniforme de radio R, es decir, que lo que tenemos aquí es, ¿no? Tenemos ρ constante porque es uniforme. Y uno dice, oye, ¿y cuánto me habrá costado a mí juntar todas las cargas para que ocupen, traerlas desde el infinito y tenerlas de esa manera? Bueno, uno puede coger, por supuesto, la expresión que acabo de poner, ¿no? La energía, el trabajo que he tenido, que sería un medio de diferencial de Q, siendo esto el potencial en cada uno de los puntos de la distribución. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí que ver cómo es el potencial y entonces hacer esta integral. Eso es equivalente, si lo pensáis un momento, fijaos en cómo sería, cómo podría construir yo esta distribución. O sea, que si hacéis esta cuenta, si pensáis en lo que hay en esa integral, es lo mismo que decir, hombre, tengo que traerlas todas desde el infinito y yo lo voy a ir creando poco a poco. Primero traigo, por así decirlo, una aquí al centro. Luego traigo una pequeña esferita, es decir, traigo desde todas las direcciones del espacio, y es como una bola de nieve que voy engordando. Es decir, voy añadiendo capas, una capa detrás de otra capa. Claro, ¿cuánto es el trabajo que me cuesta traer una nueva capa? Una capa infinitesimal, diferencial de Q. ¿Cuánto habría en una capa infinitesimal? Diferencial de Q sería 4πr cuadrado, diferencial de R por ρ. Eso es una capa infinitesimal de espesor diferencial de R. ¿Estamos de acuerdo? O sea que tendríamos aquí, por así decirlo ahí, mi diferencial de Q. Y ahora, o sea que yo tengo entre medias, vamos aquí, lo que he dicho es, antes de llegar a eso tendremos una situación intermedia, que es, tengo aquí una esfera de radio R con la misma densidad y le estoy añadiendo desde todos los puntos del espacio esta carga diferencial de Q que estoy repartiendo uniformemente todo alrededor. Es una corteza esférica de espesor diferencial de R. Por lo tanto, la carga toda la que estoy trayendo en ese instante, por así decirlo, es la expresión que acabo de poner yo. Uno piensa, dice, anda, ¿eso qué volumen tendrá? 4πr al cuadrado, el área de la superficie esférica está en negro, ¿no? Por diferencial de R, por la altura, por la densidad naturalmente ρ, porque tengo que tener la carga. ¿De acuerdo? Y ahora uno diría, ¿y cuánto es el potencial que tengo debido a toda esta carga en negro? ¿Qué es lo que tendríamos? A ver, a esa distancia, a la distancia justo del radio R. ¿No? Así, rápidamente. Es lo mismo que en el problema del otro día. Ahí os estaba intentando pillar otra vez. Es decir, eso es equivalente a que toda esa carga en negro, en la esfera negra, está concentrada en el centro de la esfera, se comporta igual que una carga puntual. El potencial va a ser entonces K, ¿cuánto tenemos ahí de carga? 4/3 de pi r al cubo ρ.
Esa es la... dividido por R. Eso sería el potencial que tenemos en un punto sobre la superficie de la esfera esa en negro. Justo el potencial que yo necesito para multiplicar por mi diferencial de Q. Es decir, con eso os estoy diciendo, es como ir engordando. Naturalmente tengo que ahora sumar, es decir, integrar hasta hacerlo desde R igual a 0 hasta R igual a R. Y eso me va a dar el trabajo que me cuesta hacer esa distribución. ¿Lo entendéis? Vale. Bueno, pues así enlazando con esto, pues vamos a ver otro caso, o sea, una cosa parecida, o sea, que seguimos con la energía potencial electrostática. Pensadlo, quiero que os he dado la información suficiente para que lo terminéis. ¿Vale? Por favor, pensadlo, mirad a ver qué dudas tenéis, me las preguntáis, y así os esfuerzo un poco a pensar sobre el tema, a ver qué pasa. Bueno, estaba diciendo, vamos a pensar en lo siguiente ahora, en el siguiente problema. Hombre, una forma de crear, fijaos, una distribución como esta. Tengo una superficie infinita de carga. Esta es plana. Tengo un plano, esto infinito, en todas las direcciones. No me queda más remedio que poner bordes para que se vea que es plana. Por ejemplo, sigma es la densidad superficial. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros sabemos cómo es el campo eléctrico que crea esta distribución, ¿no? ¿Cómo es? Puntos por arriba, que es lo que tenemos, que el campo, supongamos que sigma es positivo, para ponerle flechas, sino en puntos por debajo, perpendicular al plano, sigma dividido por 2 epsilon sub 0, sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Vale, muy bien. Tenemos eso. Y ahora tengo lo siguiente. Tengo otro plano infinito de carga paralelo al primero. ¿Vale? Lo único es si uno es positivo, el otro es negativo. Es decir, que si este tiene densidad sigma, este tiene densidad menos sigma. Y está a una distancia de un plano del otro. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Bueno, como un condensador. Eso es un condensador de placas plano-paralelas. Paralelas. Muy bien. Hombre, realmente uno ya está pensando ahí, qué curioso. Realmente estás creando una distribución especial, los dos planos, de carga cero neta, porque ahí tengo carga neta cero, ¿no? Si tú pones los dos planos juntos, pegados uno al otro, la densidad de carga en todos los puntos del espacio es cero. Es decir, que estás como diciendo, de un sitio de la nada estás creando, separando cargas. Eso lo puedes hacer. Sigo teniendo la misma carga neta, cero. ¿De acuerdo? Claro, uno dice, hombre, en cuanto estás separándolas, tienes que hacer un trabajo, ¿no? Porque si yo en una tengo carga positiva, en la otra tengo que tener carga negativa, para que la carga neta sea cero, habrá una atracción entre ambas. Es decir, que separarlas una distancia de te va a costar un trabajo. Es decir, que tener esta distribución también tiene asociada una energía potencial electrostática. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ahora pensemos, imaginémonos que ya está a esa distancia. Yo quiero aumentar la distancia, porque es la misma forma de pensar, es decir, un punto intermedio. Yo quiero aumentar esta distancia un poco más. Es decir, que voy a poner ahora la representación gráfica solo en el plano de la pantalla. Líneas corresponden a los planos.
Esto era menos I. Y ahora lo que yo estoy diciendo es, yo lo que quiero es piti, 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 piti. Una de las dos me da igual. Una la dejo fija y la otra la separo. Un delta de Z, vamos a suponer que este es el eje Z, me da igual. O sea, aumentar, separar un poco más. ¿Cuánto trabajo? La pregunta es, ¿cuánto trabajo tengo que realizar para separar un poco más las placas? Lo vamos a calcular, pero antes de nada, fijémonos en una cosa un poco especial en esta distribución, que es lo siguiente. ¿Cómo es el campo electrostático total? O sea, el campo electrostático de mi distribución. Mi distribución son las dos placas, ¿eh? En todos los puntos del espacio. Vamos a ver, voy a ponerlo en azul. Claro, si yo pienso en la primera, había dicho, esta supongamos que es positiva, de esta manera. Si la otra es negativa, pues entonces tendré apuntando hacia acá y apuntando hacia acá. Es decir, que tengo que sumar. En módulo es lo mismo, de tal manera que, uno dice, en esta zona del espacio tengo que sumar este vector y este vector, por lo tanto aquí el campo será 0. En esta zona del espacio que tengo este vector en azul apuntando hacia abajo, el rojo hacia arriba, 0, el campo es 0. Es decir, hay una única zona en el espacio donde, en esta zona entre las placas, donde naturalmente el campo no se anula, sino que vale la suma de los dos. Si uno es sigma dividido por 2 epsilon sub 0, el otro sigma, tienen el mismo sentido, pues el campo entre. Es decir, que entre las dos superficies tenemos un campo y fuera de esas dos, por arriba y por abajo, tenemos que el campo electrostático es 0, patatero. ¿Se ve eso? ¿Vale? Eso independientemente de cuál es la distancia que separa las dos placas. Yo aquí había dibujado esto inicialmente. Ahora he separado la de arriba, la estoy subiendo un poco más. ¿Eso qué quiere decir? Estoy realizando trabajo, pero a su vez eso se manifiesta en que el campo electrostático, que ocupaba un volumen, el volumen rayado aquí en gris, resulta que ahora se le añade a todo lo que tenías toda esa zona del espacio. Es decir, una zona del espacio donde no había campo, ahora hay campo con este valor, por cierto, el mismo valor que eso. Entonces es ahí el punto de vista que os había dicho al principio de la clase. Es decir, vamos a asociar entonces ese trabajo, la energía potencial electrostática, a que estamos creando campo electrostático en el espacio. Podemos ver cuál es la cuenta, es decir, cuánto trabajo, dividir por el volumen, entonces decir, pues por unidad de volumen que hemos creado aquí, campo electrostático que hemos creado ahí, tenemos que realizar tanto trabajo, tendremos tanta energía potencial electrostática. Y hablaremos entonces de energía potencial electrostática por unidad de volumen. Ese es un punto de vista que ya, lo voy a repetir más veces, es decir, asociar entonces a la existencia en una zona del espacio de una determinada cantidad de energía potencial electrostática. No he dicho eso de palabra, no lo dice el Purcell por ahí también, en todos los libros. En el Purcell, como en muchos libros, pues lo que advierte es mucho cuidado. Ese es un truco, por llamarlo así, para poder hacer nosotros las cuentas. ¿Qué cuentas? Saber cuánto es la energía potencial electrostática total asociada a una distribución. Es totalmente incorrecto decir que aquí, por ejemplo, aquí en el aula, tenemos campos electromagnéticos por todos los lados. Es decir, que aquí en un cubo de arista 1 metro, en 1 metro cúbico, tengo tanta energía potencial debida a esos campos eléctricos y magnéticos. O sea, limitada, como si estuviese ahí en ese cubo. Eso está mal, eso no es cierto. ¿Está claro? Sí, lo que es cierto es cuánto trabajo te ha costado crear esos campos electromagnéticos. Tanto trabajo. Divídelo por el volumen, por unidad de volumen. Eso sí. ¿Entendéis?
O sea, que nos sirve para, decir, digamos, asociar mentalmente, decir, bueno, pues si yo en un volumen unidad tengo tanto, pues todo el volumen corresponderá a eso. Pero eso físicamente no tiene sentido, que está encerrado aquí, ¿vale? Vale, pues vamos a ver cuánto, ahora sí viene el momento de hacer las cuentas. Vamos a hacer las cuentas. Vamos a ponernos otra vez. Y ahora con mucho, mucho, mucho cuidado. Esta la estoy dejando fija. Esta es la móvil. Esto era menos sigma, me da igual, el signo va a ser lo mismo, el resultado. Menos sigma más sigma. Y ahora tengo que desplazar esto para acá. El trabajo, me voy a fijar en un trozo. Porque claro, es infinito. Vamos a ver. En este trozo de esa superficie. ¿Cuánto trabajo me cuesta subirlo un poco para arriba? Pues será muy sencillo. Fuerza por desplazamiento. ¿No? Ahora es donde viene el momento de la verdad otra vez. Esta expresión, lo de fuerza por... O sea, esto sería el trabajo infinitesimal. Aprendérselo de memoria está chupado. Ah, pero saber ahora qué es cada cosa, si el diferencial de él está chupado. Pero ahora esa f es donde ahí viene el momento peligroso de pillarnos mucho los dedos. Ahora, ¿cómo es esta fuerza? Es la fuerza que está ejerciendo esta sobre esta. El resto, fijaos que está a la misma altura, eso no... Es decir, que la fuerza que ejerce esta placa sobre la de arriba, bueno, eso, la fuerza, lo puedo asociar al producto del campo, ¿no? El campo eléctrico por la carga, por decirlo así, por Q. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo... Voy a hacerlo con una fuerza infinitesimal, sobre una carga infinitesimal, porque aquí esta expresión no me... Si yo tengo un campo electrostático, ¿qué fuerza se está ejerciendo sobre una carga infinitesimal diferencial de Q? E por diferencial de Q, E por la carga. Muy bien, genial. Y ahora solo tengo que pensar el diferencial de Q chupado. ¿Cuánto es? Sigma por, vamos a llamarlo el área, un área infinitesimal diferencial de A, o un área A, si queréis, finita, me da igual. ¿Y ahora E? ¿Cuál es ese E? Ahora viene el momento de meter la pata, de aplicar la ley de Murphy. Es decir, si yo cojo el campo, ¿no? Y he dicho, pues nada, ¿qué problema tienes, Miguel? El campo que me acabas de decir era que aquí entre medias teníamos sigma dividido por epsilon sub 0, aquí era 0, sigma. Si yo cojo esto, digamos, con su forma vectorial, esto es el módulo, y lo meto ahí, ya uno no ha entendido el problema. Fijaos qué fácil es. Porque este campo es el debido a las dos placas. Y yo lo que estoy mirando aquí es la fuerza que ejerce esta placa sobre esta otra placa. Entonces, ahí el campo, sí, tengo que considerar el campo, pero el campo que crea esta en todos los puntos del espacio. Esta otra no. Es decir, que lo que tengo que tener en cuenta es un medio, 2 epsilon sub 0, por la carga que tenemos aquí. ¿Cuánto había puesto? Sigma por diferencial de A. Por, o A si queréis, finito. Da igual uno infinitesimal que no. A. Esto sería la fuerza que se está ejerciendo por esta placa sobre un trozo de esa superficie. Y ahora tengo que
multiplicarlo, realizar el trabajo, la integral. Fijaos que en la integral es difícil, no, porque todo eso es constante, por lo tanto, vamos a ponerle que había puesto un diferencial de z. Estaba moviendo un diferencial de z el asunto. Eso es el signo, vamos a pensar un momento en el signo, a ver si es correcto. Estoy pensando en el trabajo que estoy realizando yo, ¿eh? Yo tengo aquí más y aquí menos. La fuerza que se está ejerciendo es de atracción. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces la fuerza que tengo que realizar yo es compensar esa hacia allá. Justo en el sentido del desplazamiento, por lo tanto el trabajo tiene que ser positivo. Tal y como estoy planteando yo, que es separando. ¿Perdón? Sí, claro, pero yo estoy viendo el trabajo que me cuesta separarlas más, José. Si se atraen, tienes que hacer trabajo para separarlas. Positivo, claro. Claro, si se atraen, la fuerza de atracción, la que está ejerciendo la de abajo sobre la de arriba, es el vector en rojo que yo estoy poniendo ahí. Entonces yo tengo que, lo mismo, ahora es la misma forma de pensar que lo que hacía con las cargas puntuales. Es decir, yo tengo que compensar esa fuerza para poderlo separar, ¿o no? Será este vector en azul. Y ahora uno dice, el trabajo es fuerza por desplazamiento. El desplazamiento es en este sentido, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Por lo tanto, es un trabajo positivo, tal como estoy planteando yo el problema. Es decir, esta expresión. Lo que quería decir es, hombre, no vaya a ser que sea un signo negativo. Podría ser porque lo estaba cogiendo ahí, ¿eh? Vamos a... Vale, es decir, que tenemos aquí un medio de sigma al cuadrado epsilon sub 0 a por diferencial de z. Es decir, esto es, bueno, mejor dicho, con un diferencial, ¿eh? Es el trabajo infinitesimal que me cuesta separarlos una distancia infinitesimal diferencial de z más. Vale. Eso quiere decir, voy a poner la u, esa u es mayúscula, ¿eh? Luego voy a poner una u que para vuestra desgracia se va, en la forma de escribir que tengo yo, es lo mismo. Tendré, no sé si poner aquí unas rayas, para que veáis, esta es la energía total que tengo ahí en el potencial electrostática cuando yo he separado ese diferencial de z. Ahora lo que voy a hacer es el promedio, por unidad de volumen. Uno dice, anda, el volumen, ¿qué volumen? El volumen donde tú has creado nuevo campo. Fijaos la expresión que estoy diciendo. Estoy creando campo en esa zona del espacio. Sí, porque en esa zona del espacio el campo era cero. Y ahora cuando lo he separado deja de ser cero. ¿Vale? ¿Cómo es ese volumen? Pues tendremos A por diferencial de z. Yo me estoy fijando en una parte, porque aquí he cogido A. ¿Vale? Es decir, que tendremos la energía potencial electrostática por unidad de volumen. Por unidad de volumen del espacio donde he creado el campo. ¿Vale? Muy bien, ya que estoy insistiendo tanto en que estoy creando el campo, pues voy a intentar poner esta expresión, esta misma expresión, pero en función de E. Yo he dicho que era sigma dividido, cuidado, ¿cuánto tengo ahora aquí? ¿Cómo es el campo? No el de una placa o el de otras, es de las dos. Por lo tanto, tengo sigma dividido por epsilon sub 0. Cuidado ahora. Para el cálculo del trabajo, tengo que tener en cuenta cómo es la fuerza que ejerce una placa sobre la otra.
Ahora tengo un volumen donde tengo nuevo campo, pero el campo es el de las dos, el que se está creando. Por lo tanto, el campo es sigma dividido por epsilon sub 0, no sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Eso quiere... ¿Dónde tenemos aquí sigma dividido? Pues tenemos aquí un medio. Sigma cuadrado tendremos epsilon sub 0, e cuadrado, ¿no? Si yo hago esto al cuadrado es sigma cuadrado, epsilon sub 0 al cuadrado, por epsilon sub 0 me queda lo de arriba, está cuadrado perfectamente. O bien, si queréis ponerlo, voy a... Eso es el cuadrado. Estupendo. Bueno, entonces la energía potencial electrostática por unidad de volumen, U pequeñita, es, o bien, ahora diréis, ¿por qué el tío está poniendo aquí, pasa L cuadrado a E por E, que es lo mismo? Ya sé que es lo mismo. Bueno, pues porque este resultado al que estoy llegando, con un ejemplo, es decir, que uno podría pensar, es válido, la demostración, solo lo has hecho con esta distribución, es general. Este resultado es general. Es decir, que para cualquier distribución de carga que tenga yo en el espacio, si yo quiero calcular cuánto trabajo, cuál es la energía potencial electrostática, cuánto trabajo me ha costado crearlo, yo solamente tengo que considerar, o sea, otro punto, es equivalente a lo que he dicho anteriormente, ¿eh? Solamente tengo que saber cómo es el campo eléctrico en todos los puntos del espacio e integrarlo, hacer esta operación e integrarla en todo el volumen. Si yo sé cómo es E, pues entonces haz la integral de volumen. ¿De acuerdo? Propondré y haré un ejemplo. Bueno. Bien. No es una demostración general, sino para un caso particular. Pero sí podríamos decir, hombre, si coges otro ejemplo diferente y te sale lo mismo, hombre, la probabilidad de que sea siempre así a lo mejor es grande, ¿no? No es una demostración, pero voy a llegar al mismo resultado con otro ejemplo diferente. Y volveré a decir, quedaos con que este es un resultado general.